Iniciamos con la evaluación de hombro. Primero va a ser el test activo, donde el paciente realiza el movimiento y nos va a ayudar a determinar si controla el movimiento, si hay movimientos restringidos o si el paciente tiene dolor. Primero va a ser por el lado sano, el paciente va a hacer flexión de hombro, lado sano, de ahí en el lado afectado. De ahí le pedimos que haga una abducción de hombro del lado sano y una abducción de hombro del lado afectado. Igual vamos a ver en cada movimiento si hay una compensación de otros músculos. Vamos a hacer una aducción horizontal, primero del lado sano, y de ahí vamos a hacer del lado afectado. Después vamos a hacer un movimiento de ABD de hombro con el codo en 90 grados y vamos a decirle al paciente que lleve hacia arriba una rotación externa, hacia abajo una rotación interna. Y si el paciente no puede hacer una abducción de hombro, pegado al cuerpo va a hacer movimiento hacia afuera, una rotación externa y movimiento hacia adentro, una rotación interna. Después se le va a pedir al paciente que haga el extraction, que es ni flexión ni abducción de hombro, sino movimiento en diagonal y el paciente va a levantar el brazo. Primero el lado sano y después el lado afectado. Continuamos con los test pasivos, en los cuales el fisioterapeuta le va a ayudar al paciente a realizar los movimientos de flexión, en este caso, para ver si hay una sensación terminal, ya sea firme o blanda. En este caso es firme, en la flexión de hombro. De ahí vamos a hacer una abducción de hombro y en el movimiento terminal vamos a ver si hay una sensación terminal firme o blanda. En estos test nos ayuda a ver que el rango de movimiento del test pasivo es mayor que el test activo. En este caso, en una abducción de hombro, la sensación terminal es firme. De ahí se le va a hacer una aducción horizontal, donde la sensación terminal es blanda, ya que encontramos al pectoral y al bíceps. De ahí vamos a hacer una abducción horizontal y la sensación terminal es firme. De ahí vamos a hacer la de rotación externa y rotación interna. Igual, último grado de movimiento, una sensación terminal firme a la rotación externa y a la rotación interna una sensación terminal firme. De ahí se le va a realizar al paciente el extraction. En la extraction es horizontal, igual, y va a hacer el movimiento. Y en la última hacemos una sobrepresión y vemos si es firme o es blanda. En este caso es firme. En todos los movimientos se tiene que ver que haya una sobrepresión en el último grado de movimiento. La última parte, los test pasivos, el 50% de los estudios indica que cuando es al final del movimiento, tiene relación con la cápsula articular. Continuamos con los test isométricos de hombro. El paciente va a realizar la contracción muscular, pero no va a haber movimiento, y el fisioterapeuta va a hacer una resistencia sin mayor gasto energético. Por ello, tiene que hacer una flexión de codo, le va a apoyar en la muñeca y le va a pedir al paciente que haga una flexión de hombro. Y el fisioterapeuta le va a hacer una resistencia en contra del movimiento, en la flexión de hombro. Este test nos ayuda para determinar si hay, si hay una lesión de músculo o tendones, pero indirectamente para la bursa. Vamos a hacer un soporte fuerte, igual en 90 grados el codo, y le pedimos que haga una abducción. Y yo hago una resistencia. Después le vamos a pedir al paciente que haga una abducción de hombro en posición neutra y le pedimos al paciente que haga una rotación externa. Y nosotros le hacemos la resistencia. ¿Ok? Y para una rotación interna, igual la misma postura, y le pedimos que lo haga hacia abajo. Para hacer una abducción de hombro, un movimiento contralateral de una aducción, le vamos a pedir que haga una abducción y le vamos a poner la resistencia. Y de una abducción de hombro, vamos a pedir que haga una aducción. Vamos a entrar y vamos a intentar que nos empuje la mano. De ahí, vamos a hacer la extracción. También le ponemos resistencia al paciente. Y esos son los test isométricos. Empezamos con las técnicas manuales ortopédicas de hombro. El paciente tiene que estar sedente, el codo tiene que estar flexionado en unos 90 grados, apoyado, puede ser con cualquier objeto, o si en otro caso no viera, con la mano del paciente. La mano derecha del terapeuta tiene que estar de forma vertical en el acromio, y la otra mano del fisioterapeuta tiene que estar por debajo de la axila del paciente, agarrando la cabeza del húmero. Y el movimiento tiene que ser con flexión de codo, como trayéndolo hacia el fisioterapeuta. Y el movimiento va a ser de oscilación o vaivén, o permanente. Las repeticiones va a depender de la tolerancia del paciente. Si el paciente tiene dolor, disminuimos la presión y seguimos haciendo las oscilaciones mientras no hay dolor. Esto es para que el paciente pueda ganar un rango de movimiento. Empezamos con las técnicas manuales ortopédicas. En este caso va a ser la movilización posterior. El paciente tiene que estar de cúbito supino, apoyado de una cuña, en este caso con un cincho, semidoblado, para estabilizar la escápula. La mano izquierda del terapeuta va a agarrar el miembro, va a tratar, y la otra mano tiene que estar perpendicularmente al hombro y va a hacer una presión posterolateral en oscilación o permanente. Y poco a poco ir ganando rango, ir cambiando la postura, igual va a ir a posterolateral, posterolateral. El tiempo de tratamiento va a ser aproximadamente de 30 segundos a 5 minutos.
Todo va a depender del paciente. Continuamos con los test de codo. Los test son el activo, pasivo, isométrico y el test de estabilidad de varo y valgo. Vamos a empezar primero por el lado sano y después por el lado afectado. Se le va a pedir al paciente que realice una flexión de codo, que es el test activo, sin ninguna compensación, correcto, porque si hace movimiento de muñeca hay una compensación. De ahí se le va a decir codo en 90 grados y se le va a decir de una posición neutra que haga una pronación y una supinación. De ahí se le va a pedir al paciente que realice una flexión con el terapeuta. Estos son los test pasivos. Y en el último radio de movimiento se le va a hacer una sobrepresión para ver su sensación terminal. En este caso es blando. Cuando es una extensión, igual se le va a hacer una sobrepresión y es firme. De ahí se le va a pedir al paciente que haga una pronación. Se hace una sobrepresión, igual es firme. Y cuando hace una supinación, también es firme. De ahí se le va a hacer los test isométricos. Va a partir de una máxima flexión, se le va a pedir que extienda el codo y se le pone la máxima resistencia. De ahí, de una extensión de codo, se le va a pedir una flexión. Igual, se le pone una máxima resistencia. Si hay una alteración puede ser en el bíceps. De ahí se le va a hacer una supinación y una pronación. En el antebrazo se le va a hacer de una supinación, vamos a ir a una pronación, y de una pronación vamos a ir a una supinación. Todo con máxima resistencia. En una postura en 30 grados más o menos de codo, vamos a sujetar la articulación de codo para ver una estabilidad en valgo. La mano va a ir en la muñeca y vamos a hacer un movimiento hacia medial y la muñeca va a ir hacia lateral. Va a ser como un movimiento de bostezo. Da positivo si hay dolor y el dolor puede ser del ligamento medial o de la cápsula medial. El movimiento en varo sería contralateral. La mano derecha del terapeuta va en la articulación del codo y la otra mano va en la muñeca y va a hacer movimiento hacia lateral, mientras que el movimiento de la mano va hacia medial. Y si hay una alteración o dolor, se le relaciona con el ligamento lateral y con la cápsula lateral. Vamos a empezar con las técnicas manuales ortopédicas de codo. La primera va a ser tracción o distensión húmero-cubital. El paciente tiene que estar en el cúbito supino, con el codo flexionado de unos 70 grados, en una supinación aproximadamente en unos 10 grados. El terapeuta va a poner su mano izquierda en el tercio medio distal del húmero, cerca de la articulación del codo, para fijar. El brazo del paciente lo va a poner en el hombro del terapeuta para que su mano derecha del terapeuta esté libre. La mano del terapeuta va a ir en el tercio proximal del cúbito y el movimiento lo va a hacer hacia atrás, en movimientos oscilatorios o hacia el terapeuta. Y eso va a permitir que el paciente gane rango de movimiento en flexión o en extensión. Y si el paciente tiene dolor en la presión del movimiento, se reduce un poquito hasta que el paciente no tenga dolor. El tiempo del tratamiento es de 30 segundos a 5 minutos, pero va a depender del paciente. La siguiente técnica es movimiento de caudal longitudinal. El paciente va a estar de cúbito supino con una flexión de 90 grados. La mano derecha del terapeuta va a fijar el tercio distal del brazo y la otra mano del terapeuta va a ir perpendicular al húmero, apoyada en el húmero, y la mano va a ir en el cúbito. Y va a ser un movimiento hacia caudal o hacia los pies. Movimientos oscilatorios, el movimiento va a depender de la tolerancia del paciente y las repeticiones también. Pero puede durar entre 30 segundos hasta 5 minutos. Y esto también nos permite para ganar rango de movimiento, de flexión y extensión. Para terminar con los test, nos falta muñeca. En este caso, le vamos a hacer el test activo que nos va a realizar el paciente. Le vamos a pedir que haga una flexión dorsal, bilateral en este caso, y de ahí va a ser una flexión palmar. Hay una compensación si el paciente dobla los dedos. Lo ideal es que lo haga con los dedos extendidos. En este test, en los activos, vemos si el paciente controla el movimiento, hay una restricción en el movimiento o tiene dolor. Va a ser la desviación radial y la desviación cubital. Igual, vamos a ver si controla el movimiento, hay una restricción o el paciente tiene dolor. De ahí seguimos con los test pasivos. El fisioterapeuta le realiza el movimiento y va a hacer la flexión dorsal y en el último movimiento va a hacer una sobrepresión. Va a ver si hay una sensación terminal firme. Y en el otro lado también le va a hacer una flexión dorsal y va a hacer una sensación terminal firme. En la desviación radial también se le realiza el movimiento. La sensación terminal es firme. Y para la desviación cubital también la sensación terminal es firme. De ahí con los test isométricos. Vamos a pedir al paciente que haga una flexión dorsal con una máxima resistencia del terapeuta. Y de ahí le vamos a pedir que haga una flexión palmar con máxima resistencia del fisioterapeuta. Hay una alteración si el paciente presenta dolor. En la desviación cubital también le hacemos una resistencia al movimiento. En este caso podría haber una alteración en los músculos cubitales y si es hacia una desviación radial puede haber una alteración en el primero y segundo radial. La resistencia va a ser
en contra del movimiento. Vamos a iniciar con las técnicas de manipulación ortopédica de muñeca y codo, en lo cual el paciente va a estar en sedente, el fisioterapeuta en sedente. El paciente va a fijar con una mano el cúbito y radio distal, y con la otra mano va a sujetar el carpo y va a hacer una tracción de muñeca hacia el terapeuta. Puede ser mantenida o puede ser oscilante. Esto nos va a ayudar para ganar rango de movimiento. De ahí vamos a hacer el test de deslizamiento palmar, que eso nos va a ayudar para ganar el rango palmar. El paciente va a estar sedente, igual con la mano colgando en una cuña. Esta es una cuña. Y la mano del fisioterapeuta va a ir en el cúbito y radio distal, haciendo una fijación. Y la otra mano va a ir al carpo, pero ya no va a ser hacia el fisioterapeuta, sino va a ser hacia el piso. Y va a ser un deslizamiento hacia el piso. Y lo va a ayudar a hacer permanente o oscilante. Y esto nos va a ayudar a ganar el rango de movimiento.